Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 208. Fu Xuangmi pone fin a su vida de cultivo inmortal simulada. 2. Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy No. Debemos exterminar a los bandidos. Mata a los bandidos. Mata a los rebeldes. 107 años, Ciudad de Iwai, Ciudad de Fen, Condado de Snow Valley, Condado de Zi, 16 condados en 2 ciudades. Reunió a más de 10.000 cultivadores inmortales de la corte imperial y más de 100.000 plebeyos, afirmando tener 300.000 tropas, preparándose para entrar en la desolada cordillera y exterminar a los rebeldes que se escondían en ella. Una semana después, ¿no te sorprendió recibir esta noticia? Crear una región administrativa dentro de las fronteras de un país que no pertenecía a ese país no fue diferente de un levantamiento. Sabes que esta batalla era inevitable. Si la gran ciudad Yan y la ciudad Qingge fueran todas humanas, podrías optar por someterte a la gran dinastía Wei. Sin embargo, la ciudad de Greatian y la ciudad de Qingge tienen una gran cantidad de bestias demoníacas y medio demonios. La gran dinastía Wei ya ha tratado a la gran ciudad Yan y a la ciudad Qingge como herejes del camino demoníaco. El ejército de 300.000 grandes Wei sufrió todo tipo de ataques cuando entraron en la montaña salvaje. Un gran número de civiles estaban extremadamente aterrorizados. Incluso los cultivadores inmortales estaban nerviosos. La fuerza de Greatian City y Qingge City ha superado su imaginación. Un mes después, los dos bandos entablaron oficialmente la batalla. Los señores de la ciudad de Iwai y la ciudad de Maple nunca habían imaginado que la gran ciudad Yan y la ciudad Qingge tendrían tantas bestias demoníacas y cultivadores inmortales que habían traicionado a la raza humana. Incluso había algunas personas extrañas que eran mitad humanos y mitad demonios. El ejército conocido como 300.000 había sufrido grandes pérdidas. Usaron el hecho de que habían encontrado rastros de demonios como excusa para solicitar a las sectas de cultivo inmortal que actuaran. Varias sectas de cultivo inmortal enviaron cada una a un anciano de la etapa núcleo dorado. Junto con los cultivadores inmortales de la corte imperial de la gran dinastía Wei, una vez más cargaron contra la montaña salvaje. Señor de la ciudad. Gran ciudad Yan. Una bestia demoníaca con heridas en su cuerpo, dijo ansiosamente. Los cultivadores inmortales de la corte imperial han invitado a los cultivadores inmortales de las sectas, e incluso hay cultivadores de la etapa núcleo dorado entre ellos. Nuestros expertos simplemente no son rival para los cultivadores de las sectas en la etapa núcleo dorado. Si esto continúa, la gran ciudad Yan será destruida en menos de un día. Fu Xuangmi estuvo muy tranquila desde el principio hasta el final, como si pudiera predecir todo esto. Su tono era aún más tranquilo. Algunos de los niños más jóvenes y talentosos ya han sido enviados lejos de Greatian City, ¿verdad? Esta bestia quedó atónita y asintió. Todos han sido despedidos. Anuncios de Put Future. Fu Xuangmi dijo. Dado que la semilla de la llama todavía está ahí, ¿a qué le tenemos miedo? ¿Y qué si es la gran corte imperial Wei? ¿Y qué si es un cultivador de etapa Golden Core? Mientras esos niños con ideales y odio puedan sobrevivir a esta calamidad, no importa si una gran ciudad Yan cae hoy o la ciudad Qingge cae mañana. Porque en una docena de años, unas pocas décadas, unos cientos de años, se volverán a construir unos cientos de grandes ciudades Yan. En ese momento, ¿quién sabe quién ganará? Fu Xuangmi hizo una pausa y continuó. A veces, los pensamientos que se transmiten son los más importantes. Hoy, defiende la ciudad hasta la muerte. No te retires. Fu Xuangmi podría aprovechar el grupo de bestias demoníacas, cultivadores traidores humanos y medio demonios, para luchar contra los cultivadores y sectas inmortales de la gran dinastía Wei, para sacar en secreto a algunas personas de la gran ciudad Yan. Después de todo, mientras sobreviviera como líder y mantuviera un perfil bajo durante 100 años, podría crear una nueva gran ciudad Yan en 100 años. Sin embargo, Fu Xuangmi no decidió hacer eso. Podría ser que a ella no le gustara. También podría ser que la ciudad de Daiyan se hubiera esforzado demasiado en ella y no pudiera soportar irse. O quizás fue porque ella era la princesa de la gran dinastía Yan y siempre hubo un sentimiento de orgullo en su corazón. Le hizo imposible renunciar a tanta gente y escapar de este lugar. Elegiste luchar a muerte con Greatian City. Tu espíritu conmovió a todos en Greatian City. Incluso la gente común tomó sus armas y defendió sus hogares que habían reconstruido minuciosamente contigo.
La gente solía ser la gente de la gran dinastía Wei, pero la gran dinastía Wei se rindió con ellos. Reconstruyeron sus casas con tu ayuda, pero la gran dinastía Wei quería destruir sus casas. Descubriste que la ira de estas personas hacia el gran Wei parecía quemar todo miedo. Desafortunadamente, frente a la fuerza absoluta, no importa cuántas personas hubiera, era inútil. La ciudad de Qinghe fue la primera en ser destruida. El señor de la ciudad demonio gato de la ciudad de Qinghe murió en la batalla. 3 días después, la gran ciudad Yan fue destruida. Luchaste con el cultivador inmortal del núcleo dorado de una secta. Tu Go Seuleye copió con éxito la técnica de cultivo del oponente y, a través del rebote, bloqueaste con éxito el ataque más fuerte del oponente. Tu próximo ataque golpeará al oponente. Aunque este ataque no mató al oponente, hirió a un cultivador de Golden Core inmortal. Los cultivadores de Golden Core inmortal de algunas sectas se dieron cuenta de que eras un poco extraño, por lo que se unieron para atacarte. Moriste en la batalla. Edad: 107 años, 6 meses, 11 días. Lo que vale la pena mencionar es que en el momento en que moriste en la batalla, ninguna de las 600.000 personas en Greatian City pensó en rendirse, ni sintió miedo. La simulación terminó. La simulación del cultivo inmortal de Fu Xuangli fue una película maravillosa para Bai Yi. Sintió que estos 107 minutos de simulación eran incluso más maravillosos que la simulación de cultivo inmortal de Chen Qianxue y Qin Jiao combinados. Quizás fue porque Fu Xuangni había tomado un camino que Bai Yi nunca había imaginado. Al final, Fu Xuangni no fue el objetivo del simulador. Tuvo la oportunidad de dejar la gran ciudad Yan, con sus muchos años de arreglo en la dinastía Wei, no debería ser un problema para ella vivir en la oscuridad durante otros 100 años. Anuncios de Put Future. Fu Xuangni había elegido vivir y morir con Greatian City. Podría considerarse el final total de su vida simulada. No es de extrañar que ella sea la princesa de la gran dinastía Yan. No es de extrañar que sea la hija del príncipe heredero del Gran Yan. Bai Yi dijo con tristeza. La flor es más. Entonces consejos para el simulador de cultivo inmortal. Expulsar. El candidato que invitó, Fu Xuangni, ha vivido durante 107 años, 6 meses y 11 días en esta vida inmortal simulada. Activó los logros de Sociedad de Bestias Demoníacas, estilo de gestión agrícola, señor de la ciudad, creador medio demonio y emperador guardando la puerta del campo, recibiendo 5 recompensas adicionales. Has recibido las siguientes recompensas. Recompensa 1. Todo el poder espiritual del 4º nivel de la etapa de establecimiento de la fundación, todo el poder espiritual de los 107 años de cultivo amargo de Fu Xuangni. Recompensa 2. Go Seuleye, hay un 50% de posibilidades de poder copiar los movimientos del oponente. Recompensa 3. El Sutra del Sol Claro, solo los verdaderos discípulos de la secta del Sol Claro pueden aprender la técnica de protección de la secta. Los traidores de la secta del Sol Claro se la presentarán a Fu Xuangni. La vida de Fu Xuangni fue realmente más emocionante. Los logros y recompensas adicionales que activó fueron incluso más exagerados que los de Chen Qianxue. Eran un total de 5. XT. Sociedad de Bestias Demoníacas. Estilo de gestión agropecuaria. Señor de la ciudad. Medio creador de demonios. Emperador custodiando la puerta del país. Estos 5 logros se colocaron todos juntos y parecían muy impresionantes. En este momento, antes de que apareciera la recompensa adicional, Bai Yi se sintió atraído por estas 3 recompensas. Recompensa 1, toda la energía espiritual del 4º nivel de establecimiento de fundación fue inútil para él. Si fuera el primer nivel de Golden Core, estaría bien, pero podría permitirle pasar directamente a la etapa Golden Core. Desafortunadamente, el talento de Fu Xuangni para simular el cultivo inmortal en realidad no fue tan bueno. A los 107 años, solo estaba en el 4º nivel de la etapa de establecimiento de fundación, que era ligeramente mejor que Chen Qianxue, quien no había cambiado su vida antes. Recompensa 2, después de que Bai Yi lo vio, ni siquiera necesitó mirar cuidadosamente qué tipo de método de cultivo era la escritura del Sol Claro e inmediatamente lo eligió. Aunque se podría decir que este talento, en su perspectiva, está lleno de defectos, no pudo resistir el error de este talento recién nacido. Era comparable a rebote. Las 3 recompensas de Fu Xuangni no parecían tan exageradas como las de Chen Qianxue y Qin Jiao. Quizás fue porque no había entrado en contacto con demasiadas cosas buenas en el simulador durante todos estos años. Después de todo, en la enorme gran ciudad Yan, la persona más fuerte estaba solo en el 4º nivel de la etapa de establecimiento de fundación. Ella misma no tenía ningún patrocinador.
En tales circunstancias, no pudo entrar en contacto con muchas cosas buenas. En ese momento, salieron las recompensas adicionales. Recompensas adicionales. Capítulo 209. Recompensa del acuerdo. Cruza 2 etapas seguidas. 1. Traductor. Traducción en English Fantasy Editor. Traducción en English Fantasy Recompensa adicional 1. Una bolsa de almacenamiento. La primera bolsa de almacenamiento de Fu Xuanmi cuando comenzó, puede que contenga cosas buenas. Recompensa adicional 2. Fire Cloud Fan, el arma espiritual que los subordinados de la bestia demoníaca de Fu Xuanmi obtuvieron del cultivador inmortal. Recompensa adicional 3. Ciudad Qingge, esta es una ciudad sin seres vivos. Recompensa adicional 4. Aptitud de medio demonio, se mejorará el hueso de la raíz de cultivo. Recompensa adicional 5. El destino del gran país Yan, una brizna del poder del destino del país condensado de la gran ciudad Yan. Las 5 recompensas adicionales por activar logros aparecieron frente a los ojos de Bai Yi al unísono. De hecho, fue un poco deslumbrante. Una bolsa de almacenamiento apareció en la mano de Bai Yi. La apariencia de la bolsa de almacenamiento no fue suficiente para sorprenderlo. Ya estaba acostumbrado a la misteriosa aparición de las recompensas. Mientras usaba su sentido divino para sondear la bolsa de almacenamiento, Bai Yi se sorprendió al descubrir que en realidad había muchas cosas en la bolsa de almacenamiento. Al principio, sintió que la organización de bestias demoníacas de Fu Xuanmi era muy débil en las primeras etapas. Lógicamente hablando, no debería haber nada bueno en esta bolsa de almacenamiento. Sin embargo, ahora se dio cuenta de que estaba equivocado. La bolsa de almacenamiento estaba llena con una gran cantidad de hierbas espirituales, piedras espirituales y mucha carne de bestia demoníaca seca y marinada. Anuncios de Put Future. ¡Guau! Esta era toda la riqueza de Fu Xuanli cuando simuló el cultivo inmortal en las primeras etapas. Estas cosas fueron suficientes para que cualquier cultivador del establecimiento de la fundación las atesorara. Aunque las hierbas espirituales y las piedras espirituales no eran de alta calidad, había muchas. Compensaron la falta de calidad. Inmediatamente, el Fire Cloud Fan de la recompensa adicional 2 apareció de la nada. Justo cuando estaba a punto de caer al suelo, Bai Yi lo agarró con una mano. Al mismo tiempo, apareció en su mente información sobre esta herramienta espiritual. Esta era la herramienta espiritual de un diácono de la secta externa de la secta Sol Claro. Cuando la otra parte estaba transportando un lote de recursos de cultivo, las bestias demoníacas de Fu Xuanmi lo robaron en el camino. Entonces, la otra parte murió. Todas las cosas buenas de la otra parte cayeron en el bolsillo de Fu Xuanmi. Entre ellos se incluía esta arma espiritual. Había que decir que la secta Clear San fue muy generosa. Incluso un diácono externo tenía una buena arma espiritual. Por supuesto, ahora era el turno de Bai Yi. Bai Yi canalizó algo de energía espiritual en el Fire Cloud Fan e instantáneamente, el Fire Cloud Fan quedó envuelto en una bola de fuego. Con un ligero movimiento de la mano de Bai Yi, las llamas que borraron el cielo y la tierra silbaron hacia adelante. Justo cuando las llamas estaban a punto de tocar la pared, Bai Yi de repente giró su muñeca y guardó el ventilador. Las llamas desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Esta es un arma bastante interesante, pero su grado es demasiado bajo, por lo que no puede soportar demasiada energía espiritual. Si hubiera un refinador, el grado de un arma espiritual aumentaría un poco. Si no hubiera detenido el ventilador, toda la casa se habría quemado, murmuró Bai Yi. No quedó satisfecho, pero tampoco decepcionado. Este objeto espiritual, en cierto modo, reponía sus existencias. Recordó que Shuziwa era bueno refinando. Anuncios de Put Future. Cuando llegue el momento, dejará que Shuziwa intente ver si vuelve a forjar esta herramienta espiritual. También apareció la recompensa adicional 3. Por supuesto, definitivamente no sería una ciudad enorme que caería de la nada. Aunque la ciudad de Qingge no era tan grande como la gran ciudad Yan, seguía siendo una ciudad con capacidad para decenas de miles de personas. Una vez que cayera, probablemente destruiría la mitad del condado de Qingge. Bai Yi tampoco esperaba que la recompensa esta vez le diera una ciudad directamente. En ese momento, una mini ciudad flotaba frente a él. El tamaño de la ciudad era aproximadamente del tamaño de una foca. Se podía ver que había muchas casas únicas y las calles estaban muy limpias y despejadas. Le daba a la gente la sensación de que una ciudad realista estaba tallada encima de un sello. Bai Yi tenía la sensación de que era como si la mini ciudad Qingge volviera a su tamaño normal tan pronto como él lo deseara. Entonces se derrumbará. La expresión de Bai Yi era un poco extraña. ¿Se considera esto un ataque encubierto?
Cuando me encuentro con un enemigo poderoso, uso una ciudad para aplastarle la cabeza. Si se construyera a 10.000 metros de altura, ¿cuántos daños podría causar? Un cultivador de etapa alma naciente y puede destruir una ciudad de un solo golpe. También. La mente de Baiji parpadeó y el abanico de la nube de fuego desapareció. El ventilador no estaba guardado en su bolsa de almacenamiento, sino en la mini ciudad Qingre. Parecía que el ventilador también podía usarse como una bolsa de almacenamiento gigante. XT. Buen material. Recompensa adicional. 4. Al ver la recompensa, Baiji estaba incluso un poco preocupado de que de repente se convirtiera en mitad humano y mitad demonio. Afortunadamente, el simulador de cultivo inmortal no le dio este tipo de tonterías. Baiji solo sintió una corriente cálida fluir a través de su cuerpo, y luego descubrió que su afinidad con el ki espiritual se había vuelto aún mayor. Una mayor afinidad con el ki espiritual significaba que cuando respiraba y respiraba ki espiritual, su eficiencia era aún mayor. ¿Esto mejoró su hueso de raíz de cultivo inmortal? La expresión de Baiji era un poco extraña. Mi actual hueso de raíz de cultivo inmortal ya debería ser considerado un genio entre los genios. Ahora que estoy usando algún tipo de amplificación para fortalecerlo, ¿no significa eso que voy a estar más cerca de ese tipo de elegido? Tos. Admitió que su idea era un poco narcisista, pero parecía ser la verdad. La recompensa adicional 5 también estuvo fuera de sus expectativas. El destino nacional que había condensado la gran ciudad Ian. Capítulo 210. Recompensa del acuerdo. Cruza 2 etapas seguidas. 2. Traductor. Traducción en Deleuze Fantasy Editor. Traducción en Deleuze Fantasy no fue la gran ciudad Ian una ciudad creada por Fu Xuangni. ¿Era esta una forma condensada del destino de un país? ¿Significaba esto que a los ojos del simulador de cultivo inmortal, el acto de Fu Xuangni de crear la gran ciudad Ian equivalía a construir un país de la nada? Además, una ciudad con menos de 1 millón de habitantes podría formar parte del destino nacional. Esto solo podría significar que Fu Xuangni manejó muy bien la gran ciudad Ian. La gente y las bestias de Great Ian City vivían y trabajaban en paz. Recordó las escenas de la gran ciudad Ian cuando vio la simulación de cultivo inmortal de Fu Xuangni. Baiji asintió pensativamente con la cabeza. Great Ian City era de hecho un mundo muy pequeño y próspero. Con una pizca de que el destino del país había quedado atrás, Baiji de repente sintió que la energía espiritual en su cuerpo estaba experimentando algunos cambios. Se sorprendió al descubrir que la brizna de energía espiritual en su cuerpo se había convertido en el destino del país. El destino del país estaba en su dantian y no fluía por sus meridianos. En cambio, se convirtió en un ciclón que seguía girando en su dantian. ¿Puede transformar la naturaleza del poder espiritual? Baiji se sorprendió. Dijo, si todo el poder espiritual del cuerpo se transforma en el poder del destino nacional, ¿es equivalente al poder de una dinastía? ¿Qué tan aterrador sería eso? Era difícil de imaginar. Se distribuyeron los 5 premios y el corazón de Baiji estaba bastante emocionado. A las 3 herramientas humanas les había ido muy bien últimamente, y les había ido muy bien. Hizo 3 grandes fortunas. Asombroso. Al mismo tiempo, condado de Yuaning. Fu Xuangni, que había regresado al mundo real, comenzó a pensar en lo que había hecho mal y que provocó que la gran dinastía Wei destruyera la gran ciudad Ian. Perfil demasiado alto. Eso no se pudo evitar. Después de todo, con la expansión de Great Ian City, ser de alto perfil era inevitable. ¿Cómo podría una ciudad con una población de cientos de miles de personas mantener un perfil bajo? Cualquier acción equivalía a un acto de muy alto perfil. Anuncios de Put Future. Esto era irresoluble. Entonces solo hay una razón: la cantidad de personas plantadas en la burocracia local de la gran dinastía Wei todavía no es suficiente. Además, esas personas todavía no ocupan un lugar lo suficientemente alto en la oficina oficial. Si los señores de las prefecturas de la ciudad de Iwai, la ciudad de Maple y docenas de condados cercanos fueran todos mi gente, ¿aún sucedería algo así? Fu Xuangni parecía haber despejado una capa de niebla y el camino frente a ella de repente se volvió claro. Así es. Al final, los que iniciaron esta guerra fueron los funcionarios de la ciudad de Iwai y la ciudad de Maple. Aunque ya había plantado a muchas personas en estas 2 ciudades, esas personas eran cultivadores familiares o comerciantes. Las personas que plantó Fu Xuangni rara vez ingresaban a la burocracia local del Gran Wei. Recordó que de todas las personas que había capacitado, solo una persona se convirtió en magistrado del condado de un condado muy remoto. Uf.
Después de encontrar una solución, Fu Xuangni reveló una sonrisa. Espero que la próxima vez que simule el cultivo inmortal, la gran ciudad Yan pueda permanecer en pie durante algunas décadas más, o incluso entre 100 y 200 años. No esperaba que la gran ciudad Yan permaneciera en pie durante decenas de miles de años, porque sabía que eso era solo una ilusión. Si bajara un poco su objetivo, tendría suficiente motivación. Fu Xuangni se levantó y estiró las extremidades. Después de ser una bestia demoníaca durante tanto tiempo, de repente se convirtió en humana. ¿Cómo debería decirlo? Estaba un poco oxidada. Sin embargo, estuvo bien. Se acostumbró al tiempo que tarda una varita de incienso en arder. Fue suficiente. Felicitaciones por sobrevivir 107 años, 6 meses y 11 días en este cultivo de simulación. Has activado 5 logros, que son XT. Has recibido las siguientes recompensas. Recompensas. Establecimiento de la fundación del cuarto nivel, capaz de permitirle pasar directamente a la etapa de establecimiento de la fundación del cuarto nivel. Recompensa adicional 1. 5000 piedras espirituales de bajo grado, 300 tallos de hierbas espirituales, una buena cantidad de recursos de cultivo. Recompensa adicional 2. Demon Core, reemplazando el núcleo de demonio Hindan a la edad de 20 años antes del talento inicial. Recompensa adicional 3. Cuerpo de rey mitad humano, constitución especial de la familia real de la gran dinastía Wei. Recompensa adicional 4. Rebote, versión completa de rebote. Recompensa adicional 5. Media voluta del destino de la nación, media voluta del poder del destino de la nación condensada de Greatian City. Fu Xuangni no esperaba haber activado 5 logros esta vez. Agregando esa recompensa normal, hubo 6 recompensas de liquidación. De repente, Fu Xuangni sintió que su reino de cultivo parecía haberse relajado. Estaba a punto de abrirse paso. Su etapa de cultivo original estaba en el segundo nivel de la etapa de establecimiento de fundación. Esta vez, las recompensas de la simulación la hicieron pasar directamente al cuarto nivel de la etapa de establecimiento de fundación, ignorando el tercer nivel de la etapa de establecimiento de fundación en el medio. A Fu Xuangni le resultaba difícil creer que hubiera logrado un avance tan ridículo. Para ser honesto, después de experimentar algunas simulaciones de su vida de cultivo, esta fue la primera vez que ingresó al reino de cultivo a través del simulador de cultivo inmortal. No esperaba que las recompensas del simulador fueran tan aterradoras que le permitieran ignorar los grilletes del escenario. De una vez, pasó del segundo nivel de la etapa de establecimiento de la fundación al cuarto nivel de la etapa de establecimiento de la fundación. ¡Increíble! Sintiendo la poderosa fuerza de su cuerpo, sintió la creciente energía espiritual en su cuerpo. Fu Xuangni suspiró. Como era de esperar, el simulador de cultivo inmortal es mi mayor oportunidad. Atravesando 2 pequeños reinos en un día, ¿qué tipo de concepto era ese? Anuncios de Put Future. A esta velocidad, tal vez en menos de un año, podría llegar a la etapa del alma naciente. ¿Un experto en el escenario del alma naciente que ni siquiera tenía 30 años? Si esto se extendiera, ¿quién sabe cuántas personas se asustarían? Fu Xuangni sabía que tenía que sacar estos recursos de cultivo para pagar sus deudas antes de poder calentarse. No había otra manera. Le debía demasiado a Li Feiyu e incluso hizo un juramento del Dao Celestial. Necesitaba saldar todas estas deudas lo antes posible. Fu Xuangni sabía lo aterrador que era el juramento del Dao Celestial. No quería estar restringida por el juramento del Dao Celestial por mucho tiempo. Recompensa adicional 2, ¿es ese núcleo demoníaco Golden Core el que no quiero? Recuerdo que la última vez que pagué fue con un núcleo demoníaco del establecimiento de la fundación. Utilicé ese núcleo demoníaco del establecimiento de la fundación para pagar mis deudas. Sin embargo, me quedaré con este núcleo demoníaco Golden Core. Fu Xuangni lo pensó y decidió conservar el núcleo demoníaco de un gran demonio Golden Core. Sintió que podría tener un uso especial. Ella lo conservaría por ahora. ¿Oh? ¿La constitución especial de la familia real de la gran dinastía Wei? Cuando vio la tercera recompensa adicional, Fu Xuangni se quedó atónita. ¿Por qué se convirtió en mi recompensa del acuerdo? Estaba un poco confundida. Aunque tenía algunas conexiones con la gran dinastía Wei en el simulador de cultivo, no era una buena conexión. Además, ella no tuvo ningún contacto con la familia real de la gran dinastía Wei. Extraño. Sin embargo, dado que la recompensa ya había sido otorgada, no había ninguna razón para que ella no la quisiera. Solo pudo reprimir esta duda en su corazón. Quizás algún día pueda obtener una respuesta definitiva. Ella podría resolver las dudas en su corazón.
Cuarto, el rebote completo del talento recién nacido tiene un 50% de posibilidades de repeler el ataque del enemigo. Esta recompensa es la mejor recompensa de acuerdo hasta el momento. En quinto lugar, la mitad del destino del país. La reacción de Fu Xuangni fue la misma que la de Baiji. Mi gran ciudad Yan en realidad condensó el destino de una nación. El simulador trató a Greatian City como una dinastía rural. Esto estaba fuera de sus expectativas. Uf. Dejó escapar un profundo suspiro y calmó las emociones que surgían en su corazón. Fu Xuangni se dijo a sí misma. De repente estoy un poco impaciente y quiero comenzar inmediatamente el cultivo de simulación. Desafortunadamente, tengo que esperar 12 horas. Por otro lado, Bai Yi no tenía las preocupaciones de Fu Xuangni porque el tiempo de reutilización de su cultivo de simulación ya había pasado. Estaba pensando si debería intentar simular el cultivo inmortal nuevamente. El problema era, Shu Ziwa había sido extraído del simulador. Si volviera a simular el cultivo inmortal, ¿habría un error en el simulador? Si volviera a simular el cultivo inmortal, Shu Ziwa todavía estaría en él. Se sumió en profundos pensamientos. Al final, Bai Yi decidió intentarlo. No pudo contener su curiosidad. Ha confirmado que ha ingresado al simulador de cultivo inmortal. Comenzarás una nueva vida de cultivo inmortal simulada. ¿Eh? No puedo continuar con esa vida. ¿Solo puedo reiniciar por completo? Bai Yi quedó atónito. Elija 3 de los siguientes 10 talentos como su talento recién nacido, capítulo 211. Bai Yi comienza a simular la vida de un inmortal. 1. Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy 1. El hijo tonto de un terrateniente, tu origen familiar cuando naciste puede haber excedido tu imaginación, XT. 2. Marsella privada, cuando te inclinas ante una persona, hay un 10% de posibilidades de que la persona perdone tu comportamiento anterior. 3. El elegido, tu género después de la reencarnación definitivamente será femenino. 4. 996, puede que 3.000 yuanes no sean suficientes para contratar a un trabajador migrante, pero definitivamente podrás encontrar un estudiante universitario. 5. Territorio IP, puedes ver de dónde viene cualquiera. 6. Descendiente del dragón, hay un 50% de probabilidad de activar una línea de sangre especial. 7. Orfanato Kidian, sin padres. 8. Caja misteriosa, existe una cierta posibilidad de activar una recompensa especial. 9. Destrúyelo, tu mentalidad será más salada que la de cualquier otra persona. 10. Amante del pelo blanco, parece que tú también eres chino. Por favor elige. Los 10 talentos innatos de los recién nacidos mostrados disiparon por completo la audaz idea anterior de Bai Yi. Todavía quería ver si podía crear más situaciones como Shu Ziwa en Immortal Cultivation Simulator. Ahora parecía. El simulador no le permitiría explotar tal error. Solo le permitió empezar de nuevo. Esto hizo que Bai Yi se sintiera algo arrepentido. Había perdido una gran oportunidad. Sacudiéndose los extraños pensamientos de su mente, centró su atención en estos talentos innatos. Talento 1, el tonto hijo de un terrateniente. Cuando vio esto, inmediatamente recordó un recuerdo de Bai Yi. Anuncios de Put Future. Recordó que una vez había simulado el cultivo inmortal y había elegido este talento recién nacido. Al final, no esperaba tener un padre terrateniente tonto. Luego, a la edad de 31 días, había muerto. Sin embargo, había que admitir que este nuevo talento era bastante bueno. Al menos comparado con otros talentos extraños, este era bastante normal. Talento 2, Marsella privada. Bai Yi echó un vistazo y solo se conmovió por un segundo. Entonces, sintió que este nuevo talento era una trampa. Solo había un 10% de posibilidades de que pudiera hacer que el enemigo perdonara tu comportamiento. Si la probabilidad del 10% no se activaba, entonces se inclinaría por nada. Sería como un regalo gratis. Talento 3, eso era aún más ignorarlo, convertirse en mujer, ¿qué iba a hacer? Bai Yi no tenía ese tipo de fetiche extraño. Talento 4, 996. Sintió que este talento recién nacido era el contenido de su vida antes de transmigrar. Maldita sea. Ignorar. Talento 5. Bai Yi lo pensó. Sintió que saber de dónde venía la otra parte no parecía ser de mucha utilidad. No podía simplemente ir a la ciudad natal de la otra parte y atacar a los subordinados de la otra parte después de convertirse en enemigo de alguien, ¿verdad? No era un gran villano, por lo que no recurriría a esos métodos. El talento 6 fue posible. Tenía un 50% de posibilidades de activar un linaje especial. Esta probabilidad ya era muy alta.
Talento 7, ignorar. Talento 8, Bai Yi estaba sumido en sus pensamientos. Había una cierta probabilidad de activar una recompensa especial. Este tipo de talento implicaba probabilidad, dependería de la suerte. Como era de esperar, el simulador de cultivo inmortal seguía siendo un dedo de oro que dependía de la suerte. Bai Yi también ignoró el talento 9. En realidad, su estado mental ya estaba bastante agotado. Si se desgastara aún más en el simulador, cuando llegara el momento de liquidar las recompensas, ¿no sería recompensado casualmente con unos cuantos taels de plata y despedido? Anuncios de Put Future. Definitivamente no podía elegir esto. En cuanto al talento 10G. ¿Necesitaba siquiera elegir esto? 1. 6. 8. El hijo tonto del terrateniente. El descendiente del dragón. Caja misteriosa. Bai Yi rápidamente tomó su decisión. En un instante, un sentimiento familiar apareció una vez más. Cuando su conciencia volvió a la normalidad, descubrió que su cultivo había vuelto completamente a cero. Esto significaba que ya había ingresado al mundo del cultivo inmortal en el simulador de cultivo inmortal. Se había reencarnado con éxito. A los 0 años, naciste en la gran dinastía Yu, la familia de terratenientes más grande en la ciudad de la familia Bai. El día que naciste, tu padre gastó una enorme suma de dinero para celebrar un banquete e incluso invitó a un cultivador inmortal de la secta a examinar el hueso de tu raíz de cultivo inmortal. Al final, se descubrió que no eres muy apto para el cultivo inmortal. A los 6 meses ya puedes comunicarte con los demás. Tu familia estaba tan asustada que pensaron que estabas poseído por un fantasma y rápidamente te llevaron a un templo taoísta. El sacerdote taoísta en el templo taoísta, que estaba en el tercer nivel de refinamiento de Qi, dijo sin rodeos que no estabas poseído por un fantasma y que quizás simplemente naciste con inteligencia. Su reputación como niño prodigio resonó en todo Bai Family Town. Sin embargo, el hecho de que tu base inmortal no era lo suficientemente fuerte también se extendió. Mucha gente sintió pena por ti. A los 2 años, una gran cantidad de perros y gatos salvajes en Bai Family Town se habían convertido en cadáveres secos. Todos los habitantes pensaron que la ciudad estaba embrujada. A los 4 años, un criminal buscado por la corte imperial había huido a la ciudad de la familia Bai. Sin embargo, cuando los alguaciles de la corte imperial descubrieron al criminal buscado, ya se había convertido en un aterrador cadáver seco. Una vez más se mencionó la noticia de que la ciudad de la familia Bai estaba embrujada, e incluso atrajo la atención de los cultivadores inmortales de la corte imperial. Desafortunadamente, no encontraron nada. Los cultivadores inmortales de la corte imperial, naturalmente, no pudieron encontrar nada, porque cuando Bai Yi estaba haciendo cosas en silencio. Básicamente, no dejaría ningún rastro para que ellos lo descubrieran. Después de todo, si los cultivadores inmortales de la corte imperial descubrieran que estas cosas fueron hechas por un mocoso como él, definitivamente pensarían que había sido poseído por algún demonio. Eso sería problemático. ¿Sí? Los rumores de que Bai Family Town fue perseguido estos 2 años se debieron todos a Bai Yi. Capítulo 212. Bai Yi comienza a simular la vida de un inmortal. 2. Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy. Bai Yi sabía que su cultivo inmortal simulado esta vez no funcionaría. Sin embargo, ciertamente no estaba dispuesto a ser una persona común y corriente por el resto de su vida. Si iba a ser una persona común y corriente por el resto de su vida, ¿cuál era el punto de simular el cultivo inmortal? Sería mejor abrazar a una chica bonita e irse a dormir. Para mejorar su habilidad innata en el cultivo inmortal, Bai Yi utilizó un método de cultivo. Este método de cultivo se originó en el mundo de cultivo inmortal en el simulador de cultivo inmortal. Técnica del demonio devorador del cielo. El objetivo principal de la técnica del demonio devorador del cielo era devorar la energía origen de todos los seres vivos y devolverla a su propio cuerpo. Al principio, confiando en su cuerpo infantil, Bai Yi arriesgó su vida para contenerla hasta que su carita se puso roja. Solo pudo usar la técnica del demonio devorador del cielo para devorar la energía origen de algunas flores y plantas. Después de haber devorado suficiente energía origen, incluso la refinó en hebras de energía espiritual. Había puesto sus ojos en esos perros y gatos callejeros. Hace 2 años, tantos perros y gatos callejeros se habían convertido en cadáveres secos y todos eran obras maestras de Bai Yi. Entonces, la energía origen en esos perros y gatos callejeros comunes ya no podría brindarle muchos beneficios. Por lo tanto, pone sus ojos en la gente. Por supuesto, Bai Yi no estaba loco. Naturalmente, no pondría sus ojos en esa gente común y corriente.
Puso sus ojos en aquellos criminales buscados por la corte imperial, o en aquellas personas que cometieron malas acciones. Bai Yi incluso se hizo cargo en secreto de uno de los socios comerciales de su padre. Esto se debió a que la otra parte era el líder de una pandilla de Bai Family Town. Había hecho muchas cosas que enojaron a los cielos y enojaron a la gente. Luego, la familia Bai perdió un socio comercial debido a esto. Sus vidas sufrieron un duro golpe. El padre propietario de Bai Yi en esta vida también envejeció mucho durante esos pocos días. A los 6 años, te has convertido en un pequeño rey de Bai Family Town. Un grupo de mocosos en Bai Family Town escuchan tus órdenes. Aunque sabes que no puedes replicar el camino de Fu Xuanli, sientes que puedes aprender un poco de sus operaciones. A los 8 años, finalmente has llegado al primer nivel de la etapa de refinamiento de Qi. Esto te hace suspirar de emoción por lo difícil que es cultivar la inmortalidad, especialmente cuando el hueso de la raíz no es lo suficientemente bueno. Además de los villanos, animales y plantas comunes, la cantidad de energía origen que se puede proporcionar no es mucha. A menos que hayas devorado toda la energía origen de Bai Family Town, tus huesos de cultivo inmortales aún serían inútiles. Sin embargo, la moralidad en tu corazón te impidió hacer tal cosa. Anuncios de Put Future. 10 años, ocurrió un accidente. Un cultivador de demonios de la secta de los demonios llegó a Bai Family Town y masacró la oficina del magistrado de la ciudad. Desafortunadamente, su padre, el propietario, estaba entregando regalos a los funcionarios de la oficina del magistrado. Al final, él también fue asesinado. La familia del propietario, que había perdido su pilar de apoyo, se había convertido en un objetivo a los ojos de muchas personas. Sin embargo, cuando mataste a algunas personas y revelaste tu identidad como cultivador inmortal, esas personas inmediatamente dejaron de lado sus pensamientos. Incluso comenzaron a adularte. Sin embargo, tus acciones también habían entrado en los ojos del diabólico cultivador de demonios que aún no había sido capturado por la corte imperial. La otra parte te está apuntando. XT. Sin embargo, todo esto estaba dentro de las expectativas de Bai Yi. Había previsto que todo esto sucedería. No hace mucho, un cultivador de demonios había causado estragos en Bai Family Town. Ahora, su identidad como cultivador inmortal había quedado expuesta. De hecho, pudo evitar algunos problemas. Sin embargo, atraería otros problemas. El problema sería aún mayor esta vez. Aquellos que codiciaban la propiedad de la familia Bai eran básicamente todos lugareños de Bai Family Town. Algunos de ellos eran como el desafortunado padre de Bai Yi, todos eran propietarios y potencias locales. También había comerciantes con familias ricas y también había familias seculares que habían ocupado la ciudad de la familia Bai durante muchos años. Sin embargo, no había cultivadores inmortales, porque estas fuerzas no podían permitirse el lujo de criar cultivadores inmortales. Podían permitirse el lujo de criar algunos artistas marciales, y ese ya era el límite. En cuanto al cultivador de demonios que masacró la oficina del magistrado de la familia Bai, fue mucho más problemático que esto. Sin embargo, Bai Yi lo había atraído deliberadamente porque la otra parte tenía algo que él necesitaba. Ya fuera la vida de ese cultivador de demonios o los objetos de ese cultivador de demonios. Los necesitaba a todos. La corte imperial buscaba al cultivador de demonios por aniquilar la sede de la familia Bai. Finalmente, no pudo evitar revelar su cabeza una vez más. Su objetivo eres tú. Un mes después, el cultivador de demonios vendrá a tu residencia y se preparará para acabar con la familia Bai. Sin embargo, el cultivador de demonios se sorprendió al descubrir que había una formación en el patio. El cultivador de demonios estaba estupefacto. Esto es una formación de matriz ilusoria. Un hombre jorobado con un rostro de apariencia normal estaba lleno de incredulidad. Sin saberlo entré en una formación de matriz ilusoria. De repente pensó en algo y su expresión se volvió extremadamente fea. Maldita sea. He caído en una trampa. La razón por la que vino aquí fue para matar a Bai Yi y lavar a la familia Bai con sangre. En cuanto a la razón por la cual necesitaba un cultivador de demonios, una razón razonable para matar a alguien. Cuando escuchó que un cultivador inmortal de 10 años había aparecido en Bai Family Town, una intención asesina surgió en su corazón. Esta intención asesina no podía disiparse sin importar qué, y estaba preparado para actuar. Entonces cayó en la trampa que Bai Yi le había preparado. Puchi. Se escuchó el sonido de una hoja afilada atravesando su cuerpo. El cultivador de demonios abrió mucho los ojos con incredulidad. Observó impotente cómo una espada voladora salía de su pecho.
Anuncios de Put Future. De repente apareció una luz sangrienta. Pasó por su cuerpo. ¿Esto era una espada voladora? ¿Cómo podría un niño pequeño que solo estaba en el primer nivel del reino del refinamiento poder usar una espada voladora para luchar? ¿Estaba la otra parte realmente en el primer nivel de la etapa de refinamiento de Ki? Maldita sea. ¿Podría ser que hubiera caído en el plan de los llamados cultivadores justos inmortales? Pase lo que pase, le resultó difícil aceptar que un cultivador de demonios del tercer nivel de refinamiento de Ki muriera a manos de un niño pequeño del primer nivel de refinamiento de Ki. Preferiría creer que un grupo de cultivadores inmortales lo había planeado hasta su muerte. Mientras caía lentamente, una pequeña figura apareció frente a él. Vagamente, el cultivador de demonios escuchó al niño frente a él decir algo como esto. No mueras tan rápido. Si mueres, tu energía origen se reducirá. El siguiente momento. El cultivador de demonios sintió un poder devorador aterrador, como si fuera a devorar su cuerpo y alma. Respiró por última vez y miró a Bailey con los ojos bien abiertos. Este pequeño niño también era un cultivador de demonios con un método de cultivo tan extraño y autoritario. ¿Murió en manos de un compañero cultivador de demonios? Pusiste una trampa y mataste a un cultivador de demonios en el tercer nivel de la etapa de refinamiento de Ki. Usaste la técnica del demonio devorador del cielo para devorar la energía origen de la otra parte. Al mismo tiempo, te sorprendió descubrir que este cultivador de demonios tenía una bolsa de almacenamiento encima. Obtuviste una técnica de cultivo de demonios, más de 20 piedras espirituales de baja calidad, una botella de píldoras recolectoras de espíritus de baja calidad y una espada voladora mediocre de la bolsa de almacenamiento. Al devorar cultivadores de demonios, piedras espirituales y píldoras, los huesos de tu raíz han mejorado ligeramente. No difundiste la noticia porque causaría grandes problemas. A los 12 años, has llegado al segundo nivel de la etapa de refinación de Ki. Ayudaste a algunos de los niños que te siguieron a examinar los huesos de sus raíces de cultivo inmortal. Te sorprendió descubrir que 2 de estos niños en realidad tenían aptitudes para el cultivo inmortal. Esto realmente supera sus expectativas. Comenzaste a lavarles el cerebro y a inculcarles un sentido de lealtad hacia ti. A los 14 años, comenzaste a enseñarles el cultivo inmortal. A los 15 años, entraste a las montañas para cazar bestias demoníacas. Después de devorar más de una docena de bestias demoníacas, tus raíces y huesos de cultivo inmortal han mejorado ligeramente. 16 años, has alcanzado el tercer nivel de la etapa de refinamiento de Ki. Sin embargo, ocurrió un accidente. Una vez más te encontraste con un demonio causando estragos. Esta vez no pudiste evitarlo. Además, la fuerza de ese demonio esta vez fue tan fuerte que estabas al límite de tu ingenio. Bajo la sangrienta masacre del demonio, la familia Bai sufrió miles de bajas. La buena noticia es que los cultivadores inmortales de la corte imperial actuaron a tiempo y el demonio fue repelido. La mala noticia es que estás muerto. La caja misteriosa ha sido activada. Has obtenido una perla del alma. Tu alma ha sido completamente preservada por la perla del alma. Mantienes la conciencia, la racionalidad e incluso la cultivación que tenías cuando estabas vivo, pero existes en la forma de un fantasma. Has vuelto a la vida otra vez. Después de la muerte, has activado tu talento recién nacido e inmediatamente te conviertes en un cultivador fantasma extremadamente raro. Bai Yi bajó la cabeza y miró su apariencia sombría. Suspiró ante lo ridículo que parecía. Capítulo 213. Si tienes que preguntar, fue reprimido por la voluntad del mundo. 1. Traductor. Traducción en Deleuze Fantasy Editor. Traducción en Deleuze Fantasy. Después de convertirte en un cultivador fantasma extremadamente raro, debido a tu bajo cultivo, no puedes aparecer durante el día. Durante el día, te escondes en Sulpearl. Solo de noche apareces. Descubres que hay una gran cantidad de almas solitarias y fantasmas salvajes en Bai Family Town. Estas son las víctimas de los cultivadores de demonios que masacraron la ciudad de la familia Bai. Muchos de ellos son los mocosos que te siguieron en ese entonces. Sabes, estos fantasmas errantes se disiparán en unos días. Hay muy pocos que puedan transformarse en un cultivador fantasma. En ese caso, has decidido comértelos todos. Como era de esperar, incluso después de transformarse en un fantasma, la técnica del demonio devorador del cielo aún se puede usar. Después de devorar la energía origen de un alma errante, Bai Yi comprendió de inmediato. De todos modos, estas almas errantes y fantasmas errantes se disiparían en unos días.
Sería mejor para él reunir todo su poder. Entonces, encontraría una oportunidad para vengarse de ellos. HMMXT. Bai Yi sintió que estas almas errantes y fantasmas errantes de Bai Family Town definitivamente estarían de acuerdo con su sugerencia. Anuncios de Put Future. Después de todo, ninguno de ellos dijo nada, por lo que Bai Yi lo tomó como un acuerdo tácito. El aspecto aterrador de la técnica del demonio devorador del cielo fue revelado en este momento. Había miles de fantasmas errantes en Bai Family Town que no tenían conciencia. Ahora, todos ellos se habían convertido en el alimento de Bai Yi. Se habían convertido en parte de él. En ese momento, era como si su cuerpo fantasma se hubiera convertido en un enorme remolino. Poseía un rango de poder devorador incomparablemente aterrador y extremadamente amplio, devorando a todos los fantasmas uno por uno. La energía espiritual de Bai Yi también comenzaba a elevarse centímetro a centímetro, y su actitud para el cultivo inmortal mejoraba continuamente. Una parte de la energía origen que había absorbido estaba mejorando su propio cultivo. La otra parte estaba mejorando su actitud para el cultivo inmortal. Desafortunadamente, solo estaba en el tercer nivel de la etapa de refinamiento de Ki. Con este nivel, incluso si tuviera un método de cultivo como la técnica del demonio devorador del cielo, todavía requeriría una cantidad considerable de tiempo si quisiera devorar miles de fantasmas errantes. Bai Yi devoró miles de fantasmas errantes en Bai Family Town durante 3 noches. Finalmente los devoró a todos. No quedó ni uno solo. Después de devorar una gran cantidad de energía origen, su cultivo ha llegado al cuarto nivel de la etapa de refinamiento de Ki. Como cultivador fantasma especial, tu hueso de raíz de cultivo inmortal ha mejorado enormemente. Tu cultivo está a solo medio paso del quinto nivel de la etapa de refinamiento de Ki. Quizás solo necesites una oportunidad para dar un paso adelante. A los 17 años, después de un año de cultivo, has logrado pasar al quinto nivel de la etapa de refinamiento de Ki. Los cultivadores fantasmas son muy escasos, si quieres seguir el camino de Fu Xuanli, solo puedes dejarlo en espera por ahora. A los 19 años, viniste a la montaña y devoraste una gran cantidad de bestias demoníacas y energía de origen de hierbas espirituales. El hueso de la raíz de tu cultivo inmortal se ha mejorado una vez más. Has llegado a la sexta capa de la etapa de refinamiento de Ki. A los 20 años, conociste a un cultivador de demonios por casualidad y el aura de la otra parte te hizo sentir extremadamente familiar. Descubriste que la otra parte era en realidad ese cultivador de demonios que había causado una gran masacre en Bai Family Town hace unos años. La otra parte probablemente era un cultivador del establecimiento de la fundación, por lo que no actuaste precipitadamente. Anuncios de Put Future. En lugar de eso, esperaste y observaste. A los 21 años, descubriste que este cultivador de demonios siempre había estado en una situación en la que estaba siendo perseguido por los cultivadores inmortales de la corte imperial. También fuiste testigo de una batalla entre el cultivador de demonios y algunos de los cultivadores inmortales de la corte imperial. Al final, este diabólico cultivador no pudo derrotar a algunos de los cultivadores inmortales de la corte imperial. Resultó gravemente herido y huyó muy lejos. Todos los cultivadores inmortales de la corte imperial resultaron heridos y no se atrevieron a perseguirlo imprudentemente. Lo seguiste en silencio. Tostos. En un valle profundo y un bosque denso en el que nadie había puesto un pie antes, un cultivador de demonios con una apariencia bastante única se apoyó contra una roca y tosió algunos bocados de sangre. Su expresión era extremadamente desanimada y todo su espíritu había caído a un punto de congelación. Su cuerpo estaba cubierto de todo tipo de heridas, algunas de las cuales eran muy graves. Especialmente la cicatriz de espada en su pecho, que era tan profunda que se podían ver sus huesos. Una gran cantidad de sangre tiñó su ropa de rojo, y el rico olor a sangre estimulaba continuamente los nervios de algunas de las bestias demoníacas cercanas. Sin embargo, el aura de la etapa de establecimiento de la fundación del cultivador de demonios todavía estaba allí. Las bestias demoníacas circundantes que se escondían en la oscuridad y los miraban como tigres eran todas bestias demoníacas en la etapa de refinamiento de Ki. No se atrevieron a atacar la etapa de establecimiento de la fundación. Solo pudieron retirarse en silencio. No querían convertirse en presas. Cuando no pudo sentir la presencia de las bestias demoníacas a su alrededor, el cultivador demoníaco volvió a toser fuertemente. Se burló y maldijo. Un grupo de bestias malvadas en la etapa de refinamiento de Ki, ¿crees que puedes atacarme? Aunque todavía era terco, en realidad se sentía un poco débil.
Las heridas en su cuerpo le imposibilitaron seguir luchando. Si hubiera algunas bestias demoníacas en la etapa de refinamiento de Ki, aún podría lidiar con ellas. Sin embargo, si hubiera más de 10, sintió que sería muy problemático. Se vio reducido a tener miedo de un grupo de bestias demoníacas en la etapa de refinamiento de Ki. El cultivador de demonios dijo con resentimiento. Todo se debe a esos pocos perros de la corte imperial. Si no se unieron para preparar una emboscada y atacarme, ¿cómo pude haber terminado en un estado tan lamentable? Sacudió la cabeza. Sacó un frasco de pastillas. La rica fragancia de las píldoras hizo que el poder espiritual en el cuerpo se agitara con solo olerlas. Era obvio que las pastillas eran de alta calidad. Este cultivador de demonios tenía muchas cosas buenas sobre él. Capítulo 214. Si tienes que preguntar, fue reprimido por la voluntad del mundo. 2. Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy. Justo cuando el cultivador demoníaco estaba a punto de consumir una pastilla medicinal y meditar para recuperarse de sus heridas. De repente, un rayo negro lleno de un escalofrío cayó del cielo. Auge. La expresión del cultivador de demonios cambió drásticamente. No tuvo tiempo de consumir la píldora medicinal y rápidamente movió su cuerpo. Evitó por poco este extraño rayo que cayó del cielo. Lógicamente hablando, el rayo era un objeto extremadamente firme. Este tipo de rayo que estaba lleno de una aura extraña era simplemente inaudito y nunca antes visto. ¿Quién se atreve a atacarme furtivamente? La expresión del cultivador de demonios era extremadamente fea. Si no lo hubiera esquivado rápidamente en este momento, aunque este rayo no le habría quitado la vida, fue suficiente para agravar aún más sus heridas. Su sentido divino rápidamente lo barrió. De repente, sintió vagamente un aura fría. Esta aura no era un ser vivo, era un fantasma. Cultivador fantasma. El cultivador de demonios apretó los dientes con ira. Tú y yo no interferimos en los asuntos del otro. ¿Por qué quieres que haga un movimiento? Sin embargo, el misterioso cultivador fantasma escondido en la oscuridad no respondió a su pregunta. Una espada voladora atacó repentinamente y el cultivador fantasma solo pudo detenerla rápidamente. Lo bloqueó. Sin embargo, esto una vez más afectó las heridas en su cuerpo, haciendo que su rostro se pusiera aún más pálido. A partir del rayo y la espada voladora, pudo determinar que el cultivador fantasma que lo atacó en la oscuridad no era muy fuerte, solo en la etapa de refinamiento de Ki. El problema era que sus heridas actuales eran tan graves que ni siquiera le quedaba una décima parte de su fuerza. Maldita sea. Si tuviera que luchar contra un cultivador fantasma problemático, lo más probable es que muriera en el acto. Los hechos lo demostraron. Había adivinado correctamente. El cultivador de demonios gravemente herido finalmente no fue rival para tu ataque furtivo. Después de esperar el tiempo que tarda una varita de incienso en quemarse, el cultivador de demonios ya estaba en su último aliento. Anuncios de Put Future. ¿Sabías que el cultivador de demonios ya había usado todas sus cartas de triunfo en la batalla contra los cultivadores inmortales de la corte imperial, así que te paraste frente a él sin miedo? Has devorado la energía origen de un cultivador demoníaco de primer nivel del establecimiento de la fundación y tu fuerza ha aumentado considerablemente. Has llegado al séptimo nivel de la etapa de refinamiento de Ki. Has llegado al octavo nivel de la etapa de refinamiento de Ki. Estás a medio paso del noveno nivel de la etapa de refinamiento de Ki. Has encontrado una bolsa de almacenamiento del cultivador de demonios. La bolsa de almacenamiento está llena de cosas buenas, pero desafortunadamente no quedan muchas pastillas medicinales. Cuando el cultivador de demonios estaba luchando contra los cultivadores inmortales de la corte imperial, ya había consumido la mayoría de las píldoras medicinales. Aún obtuviste miles de piedras espirituales de bajo grado, docenas de piedras espirituales de grado medio, cientos de todo tipo de medicinas espirituales y algunas herramientas espirituales que parecían estar dañadas. También hubo algunas técnicas demoníacas, algunos materiales de refinación y, lo más importante, una piedra espiritual de grado superior. Estás algo sorprendido. Este cultivador de demonios del establecimiento de la fundación de primer nivel es mucho más rico de lo que puedas imaginar. No sé cuántas malas acciones ha hecho para acumular tanta riqueza. A los 22 años, tu cultivo mejoró después de consumir una gran cantidad de piedras espirituales y una pequeña cantidad de píldoras medicinales. Al mismo tiempo, el hueso de la raíz de tu cultivo inmortal también ha mejorado un poco. 23 años, has alcanzado el noveno nivel de la etapa de refinamiento de Ki. ¿Es inútil el talento recién nacido del descendiente del dragón?
Bai Yi ya había activado los dos talentos recién nacidos, la caja misteriosa y el hijo tonto del propietario habían sido activados. Solo el talento recién nacido, el descendiente del dragón, nunca había sido activado. ¿Podría ser que debido a que se había convertido en un fantasma y su cuerpo ya no tenía linaje, este talento no podía activarse? Activó la caja misteriosa, pero renunció al descendiente del dragón. Bai Yi no pudo evitar pensar, ¿perdió o ganó? Sintió que si hubiera activado al descendiente del dragón desde el principio, podría haber recorrido el gran camino del cultivo inmortal con la ayuda de su poder especial de línea de sangre. Quizás, a la edad de 23 años, ya era un cultivador inmortal en varios niveles de la etapa de establecimiento de fundación. XT. Incluso si estuviera cerca del escenario Golden Core, no era imposible. Desafortunadamente, nadie esperaba que muriera en manos de un cultivador de demonios a mitad de camino. Entonces, casualmente, se activó la caja misteriosa. Le permitió obtener una perla del alma y le permitió convertirse en un cultivador fantasma. En este momento, Bai Yi había abandonado hacía mucho tiempo la ciudad de la familia Bai. Sabía que la dinastía en la que estaba se llamaba Gran Dinastía Yu. Junto a la Gran Dinastía Yu había un país llamado Gran Dinastía Wei. Así es. La dinastía en la que estaba Bai Yi era la dinastía donde se encontraba la secta sostenedora del cielo. También fue la dinastía donde se encontraba el antiguo demonio. Bai Yi estaba buscando algunas oportunidades basadas en algunos recuerdos. Los recuerdos en su mente eran, naturalmente, las experiencias de la herramienta humana no. 1. Chen Qianxue. La primera vez que Chen Qianxue simuló el cultivo inmortal fue cuando reencarnó en la gran dinastía Yu. A los 24 años, usaste algunos de los recuerdos de tu mente para venir al condado de Iron Miguel de la gran dinastía Yu. También encontraste allí la morada cueva de un cultivador inmortal en ruinas. En la morada cueva de este cultivador inmortal, obtuviste una gran cantidad de píldoras medicinales. Al consumir estas píldoras medicinales, tu cultivo ha aumentado significativamente. Estás a solo un paso del 10º nivel de la etapa de refinamiento de Ki. Tu hueso de cultivo inmortal también ha aumentado significativamente. Anuncios de Put Future. A los 26 años, llegaste a un lugar y encontraste una medicina espiritual especial, luego la devoraste. Has llegado al 10º nivel de la etapa de refinamiento de Ki. A los 27 años, conociste por accidente a un cultivador inmortal en la etapa de establecimiento de la fundación. Cuando la otra parte vio que eras un cultivador fantasma, en realidad quería refinarte hasta convertirte en un espíritu arma. No esperaba que tú, que solo estabas en el 10º nivel del reino de refinamiento de Ki, tuvieras tantos trucos bajo la manga. Tus diversas técnicas de cultivo son aún más extrañas. Lograste escapar. Tú, que afortunadamente escapaste, no huiste demasiado lejos. En cambio, preparaste una trampa enorme y estableciste una formación asesina extremadamente peligrosa para traerlo a tu puerta. Fue atraído a la formación asesina. Después de una ronda de batalla, tu alma casi se dispersa. La otra parte murió. Una vez más, usando la técnica del demonio devorador del cielo, devoraste la energía origen de un cultivador en la etapa de establecimiento de la fundación. Tu cultivo ha aumentado una vez más y no estás lejos de la etapa de establecimiento de la fundación. Originalmente no quería hacer esto, pero este tipo tomó la iniciativa de atacarme, e incluso quería perseguirme hasta el final y refinarme hasta convertirme en un espíritu herramienta. No puedo creer que un cultivador inmortal de una secta ortodoxa haga algo tan demoníaco. Después de que Bai Yi se recuperó, sacudió la cabeza. Matarlo ciertamente resolverá el mayor problema que tenemos entre manos, pero el problema es, hay un problema aún mayor que está a punto de llegar. El cultivador inmortal de esa secta provenía de una secta de cultivo inmortal, y la otra parte era un anciano de una secta de cultivo inmortal ortodoxa. Un cultivador inmortal del establecimiento de la fundación era un anciano de una secta, lo que significaba que esta secta era solo una secta de tamaño mediano. No podría considerarse una secta importante. Sin embargo, incluso si fuera una secta de tamaño mediano, no era algo que él, un cultivador de refinamiento Ki de 10º nivel, pudiera permitirse el lujo de ofender. Elegiste evitar temporalmente el borde afilado, pero no esperabas que antes de morir, usara un movimiento siniestro y secretamente dejara su olla de aura en tu cuerpo fantasmal. Después de que esa secta de cultivo inmortal se enteró de que un anciano suyo había muerto afuera, inmediatamente utilizaron una técnica secreta para localizar al asesino. La otra parte usó esta huella de aura para rastrear su paradero.
Te han tratado como a un demonio. 28 años, estás siendo perseguido. A los 29 años, estabas siendo perseguido por un cultivador del establecimiento de la fundación, llegaste al primer nivel de la etapa del establecimiento de la fundación y llevaste a cabo un contraataque extremadamente extremo. Sin embargo, fue precisamente este contraataque lo que confirmó tu nombre como señor demonio. Estás en el mundo de cultivo inmortal en un radio de varios miles de kilómetros y todos quieren darte una paliza. Tienes 31 años y no tienes más remedio que matar a más de 10 cultivadores inmortales del camino recto que están preparados para rodearte y matarte para llevar a cabo la justicia para los cielos. Tienes 33 años y has conocido a un gran cultivador de la etapa núcleo dorado. La otra parte quiere eliminar al demonio y defender el camino recto. Te persiguen durante tanto tiempo, e incluso obtuvieron la ayuda de un cultivador de la etapa núcleo dorado. Estás entumecido. Estás muerto. Edad: 33 años, 09 meses, 21 días. Cuando la escena frente a sus ojos parecía ser una escena familiar de su propia residencia, Bai Yi supo que su vida de cultivo inmortal simulada había terminado muy apresuradamente. Lo único que vale la pena elogiar es que este cultivo inmortal simulado había vivido 3 años más que el anterior. En cuanto al resto, olvídalo. Bai Yi se dio cuenta de que su vida era un poco incómoda en esta simulación y que no hubo un solo momento destacado en su vida. Maldita sea. No preguntes. Si tienes que preguntar, fue reprimido por la voluntad del mundo. Así es. Eso es exactamente correcto. Bai Yi se consoló. Capítulo 215. 3 herramientas humanas ingresan al simulador al mismo tiempo. 1. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Has vivido durante 33 años, 09 meses y 21 días en la vida de este cultivador inmortal simulado. Has activado el logro de cultivador fantasma y recibirás la siguiente recompensa. Recibirás la siguiente recompensa. Recompensa 1. Todo el poder espiritual del primer nivel de establecimiento de cimientos, este es un poder espiritual muy puro. Recompensa 2. Técnica de línea de títeres, una habilidad demoníaca que obtuviste de un cultivador demoníaco. Recompensa 3. Espada serpiente negra, un arma espiritual que obtuviste de un cultivador demoníaco. Recompensa adicional. Soul Pearl, un artículo especial de una caja misteriosa. Después de ver sus recompensas, Bai Yi no esperaba poder activar un logro. ¿Un cultivador fantasma también podría considerarse un logro? En otras palabras, ¿murió una vez en el simulador y realmente obtuvo ganancias? Si no hubiera sido asesinado por el cultivador de demonios. Tal vez. ¿Ni siquiera sería capaz de activar un logro? Maldita sea. La atención de Bai Yi se centró en 3 recompensas. Solo pudo elegir una de estas 3 recompensas. Con solo una mirada, ignoró la primera recompensa. En este momento, ya estaba en el 9º nivel de la etapa de establecimiento de fundación, no muy lejos del 10º nivel de la etapa de establecimiento de fundación. Todo el poder espiritual del primer nivel de la etapa de establecimiento de fundación fue para él una gota en el océano. Elegirlo fue una pérdida de oportunidad de elegir las recompensas. Anuncios de Put Future. Para ser honesto, la segunda recompensa y la tercera recompensa no fueron particularmente buenas. Aunque una era una técnica de cultivo y la otra era una herramienta espiritual. El problema era que sus notas no eran particularmente altas. La técnica de la línea de títeres era una técnica secreta que controlaba los títeres. Por supuesto, era solo una técnica secreta ordinaria. No había nada especial en ello. Bai Yi era demasiado vago para aprenderlo. Al final, en la situación en la que las 3 recompensas eran inferiores entre sí, Bai Yi aún eligió la última recompensa. Espada serpiente negra. Aunque era una herramienta espiritual de bajo grado, todavía era una herramienta espiritual. Casualmente, la sierra de leñador de casa estaba un poco aburrida. Esta cosa reemplazaría al leñador. Lo único que le interesaba a Bai Yi era la perla del alma en la recompensa adicional. Fue gracias a esta Soul Pearl que se convirtió en un cultivador fantasma en el mundo de cultivo del simulador. Con esta perla, incluso si muriera algún día, también podría convertirse en un fantasma. Podría empezar de nuevo. Era como ponerse un tipo especial de armadura de resurrección. ¡Qué metáfora tan apropiada! El tiempo pasó. En un abrir y cerrar de ojos, llegó la mañana siguiente.
Chen Qianxue llegó al condado de Qinghe el segundo día y eligió específicamente una posada especial para vivir. La ubicación de esta posada era relativamente alta, mientras estuviera en el techo de la posada, podía ver un patio que le preocupaba mucho. Naturalmente, Chen Qianxue no olvidaría a esa persona que la hacía sentir muy especial, y nunca lo olvidaría hasta ahora. Sin embargo, tras una cuidadosa consideración, ella no le preguntó abiertamente. Incluso se arrepintió de eso la última vez que lo vio. ¿Por qué le dijo esas palabras a ese hombre? Anuncios de Put Future. ¿Por qué le dejó mostrar la energía interior especial de su cuerpo? Si ese hombre realmente tuviera algo especial. Sus acciones interrogativas en ese momento también revelaron que ella no era simple. Pensando en esto, Chen Qianxue se sintió un poco arrepentido. Sin embargo, después de tantas simulaciones de cultivo inmortal, también sabía que arrepentirse de vivir era inútil. Ahora, solo podía ver quién podía descubrir primero el secreto de la otra parte y quién podía tomar la iniciativa. Al igual que ella y Qin Jiao, ella siempre había sido quien tomaba la iniciativa en su relación de cooperación. Fue porque ella fue la primera en descubrir que Qin Jiao también era candidato para el simulador de cultivo inmortal. Por lo tanto, tenía a Qin Jiao en sus manos. En realidad sucedieron tantas cosas asombrosas en un condado tan pequeño como el condado de Qinghe. Chen Qianxue no pudo evitar suspirar. Este lugar es simplemente demasiado especial. El condado de Qinghe ahora se había convertido en un lugar extraordinario en su corazón. Después de todo, solo el simulador de cultivo inmortal la había invitado al condado de Qinghe. Además, recientemente habían ocurrido muchos eventos importantes en el condado de Qinghe, e incluso habían venido los cultivadores inmortales de la capital. Solo se podría decir que este lugar atraería todo tipo de personas y problemas. Según la personalidad de Chen Qianxue, ella no debería vivir en un lugar que atraiga problemas. La mayor posibilidad era mantenerse alejado de ese lugar, alejado de aquellos que vendrían buscando problemas. Sin embargo, al igual que lo que se dijo antes, Chen Qianxue quería descubrir el secreto de Bai Yi, descubrir esa niebla. También fue por esta razón que decidió quedarse en este lugar problemático por un tiempo más. Ella sacudió su cabeza. Después de deshacerse de todos los pensamientos que la distraían en su mente, Chen Qianxue pensó por un momento. Luego ella salió. Esta vez, se disfrazó con otra cara y una vez más se acercó al lugar donde vivía Bai Yi. Intentó usar su sentido espiritual para sondear la casa nuevamente, pero descubrió que todavía era inútil. Debe haber una formación de matriz en la casa que podría bloquear el sondeo de los sentidos espirituales. ¿Estás aquí de nuevo? De repente. Sonó una voz extraña, con un rastro de curiosidad y sorpresa. Tú eres la secta de la espada santa doncella del espíritu, ¿por qué tienes un rastro del aura de la familia imperial? Chen Qianxue. La extraña voz femenina inmediatamente señaló su identidad. Hizo que Chen Qianxue se sintiera desnuda y esta dama podía ver a través de ella. Capítulo 216. 3 herramientas humanas ingresan al simulador al mismo tiempo. 2. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy era como si todas sus habilidades para disfrazarse hubieran perdido su efecto en ese momento. ¡Oh, no! Chen Qianxue pensó en secreto que las cosas no estaban bien. Ella supo. Su curiosidad había generado problemas. Ella todavía no era lo suficientemente cautelosa. Si hubiera sido más cautelosa, habría disipado su curiosidad en el momento en que surgió. Chen Qianxue no reaccionó exageradamente porque sabía que el dueño de la voz desconocida podría aparecer a su lado en un instante. Eso significaba que la otra parte era más fuerte que ella, potencialmente mucho más fuerte. En tales circunstancias, si ella reaccionaba de forma exagerada, definitivamente sería tratada como un enemigo. Eso sería un verdadero desastre. Además, por las breves palabras de la otra parte, se podría decir que ya había sido descubierta por la otra parte cuando apareció aquí ayer. Uf. Chen Qianxue dejó escapar un suspiro en su corazón. Siguiendo la dirección de la voz, se dio la vuelta. Entonces, ella quedó atónita. Cuando Chen Qianxue vio a Xu Zihua, su reacción fue exactamente la misma que la primera vez que Fu Xuanyi vio a Xu Zihua. Estaba un poco sorprendida por la apariencia de la otra parte, pero estaba aún más sorprendida por la expresión ligeramente borracha en el rostro de la otra parte. Un cultivador inmortal que se entregaba al alcohol no se consideraba raro en el mundo del cultivo inmortal, pero era poco común. Sin mencionar que la fuerza de la otra parte era muy fuerte. Después de que la descubrieron y le señalaron su identidad, Chen Qianxue solo pudo decir: «Mayor, ¿me conoces?»
Shuziwa abrió suavemente la boca y el olor a alcohol llenó el aire. Cuando estaba en el condado de Yuanying, te conocí. En ese momento, era la primera vez que conocía a un cultivador del establecimiento de la fundación que atravesó dos pequeñas etapas de una sola vez. El corazón de Chen Qianxue dio un vuelco. Condado de Yuanying. Sabía la otra parte que había llegado al cuarto nivel de la etapa de establecimiento de la fundación de una sola vez después de recibir la recompensa del acuerdo en el condado de Yuanying. Espera un minuto. Chen Qianxue de repente pensó en algo. La persona que luchó con el demonio del Palacio del Sagrado Corazón en el condado de Yuanying fuiste tú, mayor. Shuziwa se sorprendió e inmediatamente sonrió. Como se esperaba de la secta de la Espada Santa Doncella del Espíritu. Sus pensamientos son muy meticulosos. Anuncios de Put Future. Hizo una pausa, entrecerró los ojos y preguntó. ¿Ahora, puedes responderme? ¿Qué estás haciendo aquí? Por favor, no me ignores. Lo que debería venir, llegará. Chen Qianxue sabía que después de que la descubrieran, definitivamente la interrogarían. Esto también fue su propio descuido y no podía culpar a nadie más. Chen Qianxue utilizó menos de un segundo para organizar su respuesta. Una vez conocí a alguien en el patio. En ese momento sentí que era un poco extraño, así que le presté un poco de atención. Ahora, casualmente lo volví a encontrar y descubrí que era tan especial como antes, lo que llevó a los eventos de hoy. Su respuesta fue muy honesta y todo lo que dijo fue la verdad. Sin embargo, después de una cuidadosa consideración, descubrió que no reveló nada específico. Shuziwa, naturalmente, vio este punto. Estaba un poco sorprendida de que esta joven santa doncella pudiera decir esas palabras. Una vez más miró a Chen Qianxue con gran respeto. Esta santa doncella de la secta de la espada espiritual no solo tenía una actitud de cultivo exagerada, sino que sus pensamientos también eran incomparablemente meticulosos. Si esta niña no muriera a mitad de camino, ciertamente se convertiría en la figura de una generación. Además ella también era un pez gordo. Shuziwa sonrió y dijo. No hay nada especial en esa persona en el patio. Es que tiene un poco de especialidad en ciertos aspectos. Como santa doncella de una gran secta, también debes saber que no puedes investigar casualmente los secretos de un cultivador inmortal. Dicho esto, Chen Qianxue sabía que no tenía ninguna posibilidad de investigar los secretos de ese hombre. Realmente no esperaba que hubiera un cultivador inmortal tan hermoso y poderoso que tuviera una relación con esa persona. Parecía que la relación entre los dos no era superficial. Si continuaba persistiendo, solo conseguiría que la mataran. Ahora, la otra parte ya le había dado una salida, por lo que Chen Qianxue bajó las escaleras. Después de disculparse, ella se fue. Shuziwa no impidió que Chen Qianxue se fuera, ni continuó haciéndole preguntas a Chen Qianxue. La otra parte era, después de todo, la secta de la Espada Santa Doncella del Espíritu. Shuziwa sospechaba que podría haber algún poderoso cultivador inmortal protegiendo en secreto a esta santa doncella. Si ella hiciera algo un poco exagerado y atrajera la atención de los expertos en la etapa alma naciente de la secta espada espiritual, sería incómodo. Después de ver a Chen Qianxue perder de vista, Shuziwa regresó al patio. Acababa de regresar cuando vio a Bai Yi tomando tranquilamente el sol en el patio. Shuziwa bromeó. Maestro, ahuyenté a una hermosa niña. ¿Estás decepcionado? Aunque esa santa doncella cambió su apariencia, con su pequeño nivel de habilidad para disfrazarse, puedes ver a través de ella de un vistazo. Tengo que admitir que los jóvenes de hoy en día son realmente hermosos. Además, en realidad ella es mayor que usted, maestro. Un día, después de dar a luz, definitivamente tendrá mucha leche. Pero sus pensamientos son demasiado profundos. Discípulo, si te casas con ella como tu esposa, ten cuidado de no poder jugar con ella. Detener. Bai Yi puso los ojos en blanco con impotencia. ¿Por qué siempre piensas en esa dirección? Shuziwa sacó una calabaza de vino de la nada. Después de tomar un sorbo de vino, respondió un poco borracha. ¿Quién le pidió a mi buen discípulo que fuera tan sobresaliente? ¿Sabes que si la noticia de tu monstruosa raíz de cultivo inmortal se extendiera por todo el mundo del cultivo inmortal? Me pregunto cuántas cultivadoras que no pueden soportar el hambre y la sed se alinearán para cultivar el método de cultivo dual contigo. ¿Cómo podría una simple santa doncella resistir tal tentación? Shuziwa de repente pensó en algo, bajó la voz y susurró. Quizás, tu talento de cultivo inmortal fue descubierto por la secta de la espada santa doncella del espíritu, y ella se conmovió. Por eso ella te prestó atención en secreto. Bai Yi se quedó sin palabras. Anuncios de Put Future.
¿Cómo no darse cuenta de que Xu Zihua podía imaginar algún complot extraño? ¿Chen Qianxue tendría esos pensamientos? ¡Qué broma! Entre sus 3 herramientas humanas, Chen Qianxue fue probablemente el más puro de corazón. Además, Chen Qianxue pudo ingresar al simulador de cultivo inmortal. En tales circunstancias, ¿Chen Qianxue sentiría envidia de la actitud de cultivo inmortal de otras personas? Absolutamente imposible. Por otro lado, después de regresar a la posada, Chen Qianxue finalmente dejó escapar un profundo suspiro de alivio por el miedo persistente. Ella todavía estaba un poco nerviosa. En el camino de regreso a la posada, había estado prestando atención a su entorno todo el tiempo, temiendo que la poderosa cultivadora cambiara de opinión y la siguiera. Afortunadamente, la otra parte debería haber sabido que ella era la secta de la espada santa doncella del espíritu, por lo que no actuó precipitadamente. Pareció que la identidad de una santa doncella a veces generaba problemas. Más a menudo podría resolver aún más problemas. Ahora era el momento de ingresar al simulador de cultivo inmortal, pero Chen Qianxue dudó por un momento y todavía no ingresó al simulador tan pronto. No estaba segura de si alguien la estaba observando en la oscuridad. Espere un poco más. Espere hasta la noche. En cuanto a si extrañaría la cooperación con Qin Jiao, daba igual. A lo sumo, elegiría detener la simulación de cultivo inmortal al día siguiente. Esperaría hasta el tercer día y entraría al mismo tiempo que Qin Jiao. Pronto se hizo de noche. La noche cayó tranquilamente. La noche en el condado de Qinghe fue excepcionalmente tranquila. Una de las razones fue que no había actividades de entretenimiento por la noche. Otra razón fue que la noche era muy insegura. Mucha gente optó por quedarse en casa. Las calles exteriores también estaban vacías. Al mirar la luna brillante que colgaba en lo alto fuera de la ventana, Chen Qianxue respiró hondo. Intentó conectar el simulador de cultivo inmortal con su conciencia. Se conectó en un instante. Sin embargo, lo que Chen Qianxue no sabía era que Qin Jiao, que estaba lejos en el palacio Zengxin, no ingresó al simulador durante el día. En cambio, utilizó todo tipo de métodos y excusas para explicarle a su madre por qué podía abrirse paso tan rápido y por qué su hueso de raíz de cultivo inmortal se había vuelto tan exagerado. Además, todavía no había expuesto el simulador de cultivo inmortal. Qin Jiao había utilizado casi toda la inteligencia que había acumulado durante los últimos 10 años para resolver esta crisis. Quizás su coeficiente intelectual en ese momento ya era comparable al de aquellos científicos que habían dejado sus nombres en la historia. Cuando el maestro de Palacio Zengxin creyó su historia y se fue, ya era de noche. De este modo, los dos se volvieron a encontrar casualmente cuando entraron al simulador. Sin embargo, lo que no sabían era que una persona inesperada también había ingresado al simulador de cultivo inmortal en este momento. 3 herramientas humanas estaban simulando al mismo tiempo. Capítulo 217. 3 herramientas humanas ingresan al simulador al mismo tiempo. 3. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Chen Qianxue se despertó de un estado de confusión. Ya no era ajena a este sentimiento. Cuando abrió los ojos, vio a un grupo de personas entrando corriendo. Ella miró más de cerca. Había algunos médicos imperiales que parecían muy mayores, así como algunas doncellas de palacio que parecían ansiosas. También había un Chen Fengyin que vestía una túnica de dragón. En realidad, solo habían pasado 12 horas y ella había vuelto a encontrarse con estas personas. Había que decir que este sentimiento era muy extraño. Afortunadamente, estaba acostumbrada. A los 12 años, tu alma ha transmigrado al cuerpo de la princesa Changning de la gran dinastía Wei. Como una de las princesas más queridas del gran emperador Wei, Chen Fengyin, tienes muchos privilegios en la gran dinastía Wei. A los 15 años, una vez más copiaste la última simulación de cultivo inmortal y advertiste a Chen Fengyin de antemano que había algunas personas traicioneras en el Gran Wei. Bajo su recordatorio y sugerencia, Chen Fengyin descubrió varios restos de la dinastía anterior. La gran dinastía Wei llevó a cabo una purga secreta. Nadie hubiera pensado que esta purga secreta de los restos de la dinastía anterior fue en realidad una sugerencia tuya. Anuncios de Put Future. Incluso Chen Fengyin no esperaba que las pocas personas que eligió al azar fueran en realidad los restos de la dinastía anterior. A los 16 años, los restos de la dinastía anterior sintieron una sensación de peligro y todos estaban encogidos de miedo y no se atrevieron a actuar precipitadamente. Sin embargo, no sabían que ya tenías sus nombres en tus manos. Tenía todos los detalles de sus nombres e información. Changning, ¿es esta la lista de los restos de la dinastía anterior que te dio tu extraño sueño?
Chen Fenyin leyó atentamente la lista y miró los nombres impactantes que contenía. No pudo evitar respirar profundamente. Sí. Chen Qianxue utilizó una vez más la excusa del sueño que podía predecir el futuro como tapadera para explicar que conocía la trama del futuro. Sin embargo, se podría decir que Chen Fenyin cree en esta excusa una y otra vez. Probablemente esto se debía a que podía hacer lo que quisiera con sus lazos familiares. Chen Qianxue respondió sin ningún sentimiento de culpa. ¿Sí? Después de escuchar, Chen Fenyin no pudo evitar respirar profundamente nuevamente porque muchos de los nombres en la lista eran nombres con los que estaba muy familiarizado. Algunos de los nombres incluso querían crecer con él, mientras que algunos de los nombres eran funcionarios importantes de la corte imperial. Algunos de los nombres eran funcionarios de la gran dinastía Wei y otros eran generales que tenían un poder considerable en el ejército. Si todas estas personas fueran aniquiladas a la vez, toda la gran dinastía Wei caería en un período de vacío y caos. Si este vacío y caos pudieran contenerse por un corto período de tiempo, entonces todo sería fácil de decir. Si no se pudiera contener, entonces sería problemático. XT. Para ser honesto, los nombres en la lista le hicieron preguntarse si había algo malo en el sueño de su hija de predecir el futuro. Esto casi eliminaría a un tercio de los funcionarios importantes de la gran dinastía Wei. ¿Esto fue más que una purga? Fue demasiado impactante escucharlo. Anuncios de Put Future. Sin embargo, antes de esto, Chen Fenyin había utilizado la sugerencia de Chen Qianxue de una profecía onírica para capturar algunos restos de la dinastía anterior escondidos en el gran palacio imperial Wei. En otras palabras, el extraño sueño de su hija era muy confiable. Esto también fue lo más aterrador. Esto significaba que la actual gran dinastía Wei había sido infiltrada en un tamiz. La clave era que no había descubierto ninguna pista antes de esto. Incluso los anteriores emperadores retirados no habían descubierto ninguna pista. Esos restos de la dinastía anterior se habían escondido demasiado profundamente. Fue aterrador. Tuvieron que investigar a fondo. Sin embargo, no podían hacerlo demasiado público y no podían hacer un movimiento demasiado grande para investigar, no fuera a ser alertados y todos sus esfuerzos anteriores serían en vano. Tenían que tomárselo con calma y no podían apresurarse. A los 17 años, sientes que la hora que elegiste no coincide con la hora en que Qin Jiao ingresó al simulador. Después de pensar por un momento, decidiste enviar a alguien a Maple City para verificar si había una joven llamada Qin Jiao en la familia Qin de Maple City. 18 años, recibiste una respuesta de la persona que enviaste. De hecho, hay una joven llamada Qin Jiao en la familia Qin de Maple City. Su base de cultivo y su talento son muy famosos en toda Maple City. No pudiste evitar caer en un pensamiento profundo. ¿Cómo lograste conocer a Qin Jiao en tales circunstancias? ¿No perdiste su tiempo? Te preparaste para ponerte en contacto con Qin Jiao y personalmente escribiste una carta secreta para enviar a alguien a la familia Qin de Maple City. Su carta secreta fue enviada a Maple City. No mucho después, fue entregado a Qin Jiao. Qin Jiao también se sorprendió cuando vio tu carta secreta. Gran dinastía Wei. Ciudad del Arce. ¿No entró ella al simulador por la tarde? ¿Por qué está ella en la misma línea de tiempo que yo? ¿Sabía esta chica que no era libre de entrar al simulador por la tarde? ¿Me esperó? La pregunta es, ¿cómo supo que éramos libres? Ella no es del Palacio Zengxin, entonces, ¿cómo podría saber qué tipo de problema encontré en el mundo real? ¿Cómo supo que no pude ingresar al simulador a tiempo? Silbido. Qin Jiao no pudo evitar respirar una bocanada de aire frío. Sintió que esta mujer, Chen Qianxue, era como un fantasma que seguía flotando sobre su cabeza. Era como si no pudiera deshacerse de Chen Qianxue. Esa mujer pudo chocar con ella así.